Bienvenue, bonjour à tous. Nous va continuer et recommencer un nouveau semaine avec la bendición de Dios. Qué bendición que podamos continuar, comenzar una semana más de este año 2023 para seguir aprendiendo. Me da mucho gusto saber que están bien, los que ya se conectaron, los que están intentando conectarse ya van a ingresar. Pero vamos a ver. En las semanas anteriores hemos estado viendo eh, acerca de las palabras homófonas y repetimos, las palabras homófonas son aquellas palabras que se pronuncian exactamente igual, pero que hay diferencia en una letra, en un apóstrofe, es lo único en lo que se diferencia. Y por supuesto en su uso en contexto gramaticalmente hablando. Vamos ahora a irnos por acá, miren, en este caso esta palabra que es leur tiene acá, tenemos esta que es acá y tenemos esta de por acá. Bueno, leur sin la S es el pronombre personal de complemento indirecto de la persona en plural, pero tenemos en el caso de leur, que es un determinante posesivo de la tercera persona de el plural. Ambos son pronombres, ambos, aunque uno diga determinante y el otro diga pronombre, los dos son pronombres. Ok, pero vamos a ver aquí que están ingresando más. Ok, entonces decía, aunque uno diga pronombre y el otro diga determinante, los dos son pronombres. Si no, miren, acá nos indica también de la tercera persona del plural, de la tercera persona del plural. Este homófono gramatical, aparte de que se pronuncia igual y que solamente lo vamos a distinguir y a diferenciar por la S, pues también se parecen muchísimo en su uso en contexto. ¿Por qué razón? Bueno, en el caso de leur, como dice por acá, vamos a la lectura, dice, elle ne leur a pas révélé son secret. Les enfants ont-ils pris leurs mantus? Y luego tenemos el consejo. Si se puede sustituir leur por lui, leur, entonces no se escribe nunca con S. Por ejemplo, elle ne lui a pas révélé son secret. ¿Qué quiere decir entonces en este caso leur? Lo vamos a poner aquí más en contexto porque aunque ya vimos esto, puede ser que no nos acordemos. Es normal. Leur significa eh, suyo, de ellos, suyo de ellos. Pero cuando nos referimos a, por ejemplo, acá, en el ejemplo que está acá que dice, elle ne leur a pas révélé son secret. Él, ella, no va a revelar su secreto. ¿De quién es el secreto? De ellos. ¿Cuántos secretos son? Uno. Entonces esto es para indicar algo singular que le pertenece a ellos. Algo singular que le pertenece a ellos. ¿Ok? Y en el caso del otro, miren, de este leur que sí tiene la S, vamos a decir que en este caso es para indicar algo plural que le pertenece a ellos. O sea, varias cosas que le pertenecen a ellos. Plural, a ellos. Sus zapatos, sus casas, sus colores, ¿ok? Entonces ambos es de la tercera persona del plural, pero uno es para indicar suyo, de ellos, una cosa, por ejemplo, si decimos su casa,
O sea, leur maison. ¿De quién es la casa? De una familia de 5 miembros. Entonces, ¿de cuántos es la casa? De 5. ¿Cuántas casas son? Una. Pero también podríamos decir, por ejemplo, vamos a escribirlo acá para dejarlo escrito. A ver, decimos, sí, uy, acá, es la maison. Es su casa. Es su, es su casa. Es su casa. O sea, suya de ellos. ¿Cuántas casas? Una casa. ¿De quiénes? De un grupo familiar de 5. Pero venimos acá y decimos, a ver, uy, no me dejo escribir, ahí está. Podemos decir, ce sont leurs, ce sont leurs velos. Así, ce sont leurs velos. Dice, son sus bicicletas. ¿Cuántas bicicletas son? Supongamos que son 5 bicicletas. ¿De quién? De ellos. De 2, de 3 personas, pero son varias bicicletas que le pertenecen a varios, ¿ok? Entonces, en este caso, este determinante o este pronombre se escribe con las mismas letras, la única diferencia es la S y se pronuncia exactamente igual. Y en el uso en contexto también es homófono porque se parece muchísimo el uso en contexto. Lo único que cambia es el género, perdón, el número, o sea, si es singular o si es plural, lo que le pertenece a cada uno de ellos. Entonces, esto nos quedaría de este modo. Y dice, eh, vamos a ver acá, el siguiente. Acá tenemos not, eh, not. Este not y este not es prácticamente el mismo caso de este leur, prácticamente. Solo que not y not, este va con este no lleva axón y este sí lleva axón circunflejo, lleva acento circunflejo. ¿Qué significa uno y qué significa el otro? Bueno, el not que no lleva acento circunflejo es el determinante posesivo. O sea que este significa nuestro o nuestra. Eso significa nuestro o nuestra. ¿Ok? Nuestro o nuestra. Y luego tenemos el otro que es el not, que sí lleva el axón circunflejo, el acento circunflejo. Y dice que not con el acento circunflejo es el pronombre posesivo de la primera persona del plural. ¿Ok? Entonces, acá vamos a poner, mire, pronombre posesivo. ¿Qué significa? Significa igual, nuestra y nuestro. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia si significan lo mismo? Ah, ahorita lo van a ver. Uy, no me escribir. Lo, nuestro o la nuestra. La diferencia para comenzar es que incluso en español lo decimos con el artículo. Le ponemos el artículo lo o el artículo la. Entonces, podemos observar aquí en la oración que este, miren, lo ocupamos al final de la oración. Acá. Cette maison est la nôtre. Esa casa es la nuestra. No decimos esta es nuestra casa, sino esa casa es la nuestra. Es como una forma de adornar diferente la estética de cómo nosotros a veces hablamos o describimos algo. Porque lo que usualmente nosotros decimos es esto. Solemos decir, así como este otro ejemplo de acá,
donde notre menciona al, al objeto que se posee directamente. Porque dice, notre voiture est tombée en panne en pleine campagne. Nuestro carro se quedó, se arruinó, se cayó en plena salida al campo. O sea, como iban a una campiña. Nuestro carro se averió en plena salida a la campiña. Entonces, acá podemos observar que notre voiture menciona directamente el objeto que se posee, mientras que acá se ocupa al final. Es como cuando en inglés, por ejemplo, decimos eh, eh, this, this pens, these pens are, are yours. Así. These pens are yours. O decimos, estos lápices son tuyos. Son tuyos. Estos son los tuyos. O sea, these are yours. Así, nada más así. These are yours. ¿Ok? This is yours. Así. No mencionamos el nombre junto con el pronombre posesivo, sino que lo dejamos aparte. Entonces, en este caso, no. En este caso mencionamos junto con el pronombre o el determinante posesivo el nombre que se posee. Y acá el nombre que poseemos no lo mencionamos a la par del pronombre posesivo, sino que va diferente. Entonces, básicamente son homófonas porque se pronuncian igual. Entonces, podemos aquí nosotros encontrar en muchísimos textos que actualmente no se utiliza ya tan radicalmente la diferencia entre not y not. Es decir, muy pocas veces y en muy pocos textos ustedes van a encontrar el not con el acento circunflejo. Muy, muy rara vez. ¿Por qué razón? Bueno, porque como es una palabra homófona, entonces se puede utilizar independientemente si es para determinado posesivo o pronombre posesivo, se puede utilizar sin el acento circunflejo, porque se pronuncia igual y básicamente se escribe igual, entonces no afecta en nada. Lo único que va a afectar es en la forma, en el lugar de la oración donde nosotros la utilicemos. Luego tenemos este otro que está por acá que dice sur y sur. Sur y sur. Ambas palabras se escriben básicamente igual. Ahorita estamos aquí con aquellas palabras, perdón, que llevan el axón, que llevan un acento, y en este caso el acento circunflejo, el axón circunflejo. Y eh, vamos a ver aquí, miren, sur es una preposición y sur con el acento circunflejo es un adjetivo que, es lo mismo que decir certain cuando queremos hablar de certero. Por ejemplo, acá dice preposición que significa dessus, que es sobre, sobre, sobre algo, sobre una superficie. Eso significa sur, es la preposición. Sur la table, ok, sobre una superficie. Es lo mismo que decir, en este caso, decir es otra forma de decir sur. Por aquí. Y en el caso del adjetivo es sinónimo de certain. Por eso dice, ¿este sûr de vouloir venir avec moi? ¿Está seguro de venir conmigo? Como cuando no lo ven a uno seguro de algo y le preguntan, ¿está seguro de hacer esto? ¿Ok? Entonces es estar seguro, es sinónimo de certeza. ¿Ok? Eso, certeza. Y le vamos a poner certeza, seguridad sobre
algo. ¿Ok? Y vamos a ponerlo por aquí. Entonces, bien, si le quitamos el acento circunflejo al adjetivo, van a quedar escritos igual, se van a pronunciar igual, pero en el contexto de la oración tenemos que estar seguros si nos estamos refiriendo a una preposición o al sinónimo de certain. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues ya, bueno, en el contexto cuando lo utilizamos, así como aprendemos a utilizar otras expresiones, otras palabras, igualmente sería con esto. Pero esas serían entonces las diferencias. Nada más el acento circunflejo. Si los utilizamos sin el acento circunflejo, no pasa nada, no pasa nada. Como les repito, actualmente pues hay muchísimos textos que ya no utilizan en las palabras homófonas los acentos para hacer la diferencia. Únicamente se guía por el orden o el lugar donde está en la oración esa palabra. Luego tenemos otras que se parecen muchísimo, que son la de QQ y la de QQ. Un QQ que va junto, unido, y otro que va separado, QQ. Por ejemplo, en el caso del que va unido es una conjunción de subordinación que significa bien que. Y en el caso de QQ es una locución pronominal que significa quel o que. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que dice, ejemplo, qu'elle ne se soit pas assez. Y acá dice, qu'il arrive, il fait rester motivé. Y acá tenemos, entraînerai Amélie de participer au marathon. ¿Quién es ella? Que no se ha registrado y va a participar en la maratón. Y acá decimos, ¿quién es el qué? ¿Quién es el qué? ¿Quién es ella? ¿Quién es el qué? Entonces, si bien es cierto, los significados en español incluso parecen ser muy parecidos, muy iguales, pues igualmente. Si en un contexto ustedes utilizan el uno o el otro, pues los contextos se van a entender. Lo único que cambia, digamos, es la forma en la que lo vamos a traducir. Pero entonces, ¿por qué estudiarlo si al final de cuentas, independientemente de cuál utilicemos, no va a afectar? Pues no va a afectar, digamos, gramaticalmente. Lo que sí afecta es la estética de cómo después se leen las cosas. Incluso, aun cuando leyéndolas en francés, sucediera lo mismo que en español. Como de repente esas expresiones, esas frases, ese juego de palabras o ese juego de tiempos verbales que a veces en español no nos salen. Es que como cuando estamos chiquitos y aprendemos a conjugar los tiempos verbales y decimos decido, decido, en vez de decir dicho, escribido, en vez de decir escrito, ¿ok? Entonces, eso sucedería o eso sería, digamos, lo malo estéticamente se escucharía de ese modo si usamos el uno o el otro, pero sí se sobreentendería, ¿ok? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos estas para ir haciendo el ejercicio y que nos vaya quedando más claro cómo está eso de las palabras homófonas, que se pronuncian igual, pero que en contexto y de forma gramatical se tienen que saber utilizar de forma distinta para que tenga lógica lo que estoy diciendo, para que se entienda. Por ejemplo, acá dice, la Provence est une très belle région de France. ¿Cuál de las dos palabras voy a utilizar acá? Voy a utilizar que es del verbo être, de ser o estar, o voy a utilizar que es la conjunción y. A ver, la Provence est o E, une très belle région de France. A, B. Ah, Definitivamente, correcto. Vamos a utilizar la A. No podemos utilizar la B porque ya sabemos que B es una conjunción que significa I.
Y si nosotros escribimos acá, en vez de escribimos entonces estamos diciendo estamos diciendo la provincia y una bella región de Francia. No tiene lógica, no se escucha bien. A diferencia de decir la provincia es una bella región de Francia. Ahora, vamos comprendiendo mejor. Ok, vamos a ver la siguiente. Dice, la número 2. Florence, Florence C o C demande pourquoi le train a du retard. Florence se demande pourquoi le train a du retard. ¿Será C con S o C con C? A, V. Demand es preguntar. ¿A quién está preguntando aquí? A ella misma. O sea que estamos hablando de un verbo reflexivo. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta aquí para completar el verbo reflexivo? A, V. B, Y el de choque está de pollo. No, B, sería la A. Porque si tomamos la B, estamos hablando de un determinante demostrativo, diciendo eso. Florence, eso preguntarse por qué el tren está retardado. Diferente es decir, Florence se pregunta, se pregunta por qué el tren está retardado. Entonces, acá no puede ser la D, tiene que ser la C porque, miren, lo que hay después es un verbo. Aquí vamos a ver un tip importante. Este C siempre va a ir C y después inmediatamente va a haber un nombre. Un nombre que puede ser en singular o en plural. ¿Ok? Y recuerden que dependiendo si el nombre es singular o es plural, pero me lo escribí con la de Zoom, lo voy a escribir con esto otro porque si no se va a borrar. Aquí, vamos a poner C, siempre se va a escribir C más un nombre. El nombre puede ser en singular o puede ser en plural. Y dependiendo si el nombre es en singular o es en plural, entonces va a cambiar C, puede ser C así, puede ser con la doble T y la E, o puede ser con la C, E, S, ¿no? Dependiendo si el nombre de acá es singular o es plural. Mientras que el C con la S, C con la S, siempre va a ir seguida de un verbo. Y esto va a indicar eh, una acción, una acción reflexiva, ¿ok? Una acción reflexiva, o sea, donde la acción cae sobre el mismo sujeto. Entonces, en este caso, cuando luego escuchen un verbo o si fuese examen, por ejemplo, y les pido que elijan cuál es la palabra correcta, ambas suenan igual, pero se escriben diferente, pues ya vamos a saber, ¿no? Que el C con C es para mencionar o señalar un nombre y el C con S es para señalar o mencionar una acción, que sería un verbo. Vamos a la siguiente. Dice, mais que ça, on envie d'aller à la plage, on envie d'aller à la plage. Ok, aquí esta palabras homófonas, uno es un pronombre y el otro es un verbo. Y vean que aquí hay otro verbo. Entonces, ¿cuál es la correcta? la A, Es la A, definitivamente. ¿Por qué razón? Bueno,
Porque aquí me están diciendo, dice, mis, esperen, voy a cambiar aquí el color. Dice, mes cousins ont envie d'aller à la plage. Mis primos me invitan a ir a la playa. Mis primos dicen, vamos a la playa. ¿Ok? No podemos poner dos verbos juntos. Sí podemos poner dos verbos juntos. De hecho, recuerden que hay tiempos verbales que precisamente se conforman, se hacen utilizando dos verbos, pero uno es el auxiliar y el otro es el verbo o el otro es la acción. En este caso no puede ser on envie, me cosan on envie de aller. Entonces mis primos dicen o invitan, me invitan a la playa. Hay que tomar en cuenta que dijimos cuando explicábamos estas palabras homófonas, decíamos que cuando vamos a utilizar el on, que vamos a escribir, cuando vamos a utilizar el on más cualquier verbo, es como decir let's más cualquier verbo, ¿ok? O sea, vamos, vamos, ¿ok? Vamos con la siguiente. Voy a tomar aquí esto. Dice, tu vas Paris ce weekend. ¿A o A? Aquí uno va tildado y el otro no. ¿Cuál sería en este caso la correcta si luego estamos diciendo la siguiente palabra que nos espera aquí es un nombre, es un país, es un destino, es un lugar? A ver, ¿Ve? La B, ok. La B es la preposición. Esta B. Esta B es la preposición que nos indica a un lugar, pero espérenme, aquí no me sale tildado para el otro lado. Entonces ahí se lo ponen ustedes, acuérdense. Aquí no me sale para el otro lado. No sé cómo sacar la tilde para el otro lado. Ya lo he intentado. Y no me sale. A ver. Ups, sí, solo me sale para este otro lado. Va. Entonces ya saben ahí, que es para el otro lado. Pero en este caso no podemos poner la A. No podemos poner la A sin la tilde. Y aquí sí es fundamental. En este tipo de palabras, sí es fundamental escribir siempre la palabra a tildada si es preposición, para decir hacia o a. Y cuando no es preposición, sino que se refiere, aquí mejor lo voy a borrar, sino que se refiere al verbo avoir, entonces ahí no tiene por qué ir tildada. Espérense, esto se me movió. Esto es del verbo avoir. Esta. Cuando no va tildada es del verbo avoir. Y cuando sí va tildada es la preposición. Es la preposición. Preposición. Ahora, en este punto sí es importante, vamos a poner, aquí sí es importante escribir la, vamos a poner aquí, escribir la A, con tilde y nos referimos a la preposición e indicamos un destino. ¿Ok? Aquí sí no se vale, aquí sí no es válido lo que explicábamos de notre y de sur. ¿Por qué razón? Porque es una preposición muy utilizada y es parte del verbo avoir.
que también se vuelve un auxiliar en algún momento. Entonces, aquí definitivamente con la palabra a sí tenemos que tener cuidado, sobre todo porque no tiene una tilde normal, ¿verdad? Sino que es el accent grave, es el accent good, perdón, el que utilizamos en este caso. ¿Ok? Vaya, vamos a ver, luego tenemos las 5. Dice, Georges qui a la idée de organizar cette exposition. Georges qui a eu la idée de organiser cette exposition. C'est Georges o c'est Georges. C con C o C con S. Ahora, esto aplica con esto de acá arriba, con la número 2. Observen la 2 y vean los ejemplos. Los voy a dejar aquí un ratito en pantalla hasta que cuente hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Va. Ahora digan, ¿cuál sugieren ustedes en esta? Número 5. ¿La A o la B? A. Es la A. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente después está el nombre, ¿verdad? Aparte que, en este caso estamos utilizando los dos, el se, que es el determinante, con el verbo être, de cero estar, y el se, que es del pronombre reflexivo, con el verbo être. Entonces, eso lo complicaba un poquito más, sí, pero definitivamente aquí nos tenemos que acordar que que el se con la C de casa va a mencionar a un nombre y la S va a mencionar a un verbo, que es para cuando nos indicamos una acción reflexiva. Entonces aquí sería la A. Ok, así. Uy, sale tildado. Así. Sí, ya. Ups, sí, lo borré, pero no se ve. Ok. Y esto no queda. Ok. Vamos con esta otra, con la número 6. Les chats amants se promenèrent les trois sur trois son techos, tejados. Eso es trois. Y chat son gatos. Amant viene del verbo amer, de encantar, gustar, amar. Y promener significa se promener, es pasearse, autopasearse. Les chats amants se promener sur les toits o sur les toits. ¿Con A o con B? ¿Sí? Con B, B. correcto. Con B. ¿Por qué sur? Porque sur sin el accent circunflejo es indica certero, ¿no? Es un adjetivo. Y esta sin el axón, sin el acento circunflejo, es preposición. Entonces dice, a los gatos les encanta pasearse sobre los techos o encima de los techos. ¿Sí? Vale. Vamos a ver, nos vamos a quedar entonces hasta aquí y el día de mañana, primero Dios, continuamos con más ejercicios y creo que vamos a comenzar ya con el otro documento que les compartí la semana pasada, que les envié dos, ¿ok? Merci por ton atención y participación. Au revoir, mes amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.